¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar de dónde viene realmente el sufrimiento mental? No el dolor físico, sino esa angustia interna. Bueno, hoy vamos a hacer justo eso, y lo haremos explorando las ideas del filósofo Silo, basándonos en una recopilación de sus charlas. Es un viaje profundo, así que empecemos. La gran pregunta que nos va a guiar es justamente esa. ¿Cuál es la raíz del sufrimiento mental? La ciencia, claro, combate el dolor físico. Pero, ¿y esa otra cosa? ¿Esa congoja, esa insatisfacción que todos conocemos? Silo nos propone un mapa para rastrear su origen. Y el primer punto en este mapa, la primera parada, es la manifestación más obvia del sufrimiento, la frustración. Para Silo, este sentimiento es mucho más que un mal rato. Es, de hecho, el origen mismo de la violencia. Pero, a ver, ¿qué es la frustración según esta óptica? Es esa sensación que nace cuando los accidentes de la vida o incluso nuestras propias contradicciones internas nos descarrilan los planes. Lo que queda es un registro, una memoria de fracaso que se nos graba por dentro. Y acá es donde la cosa se pone más seria. Este ciclo de frustración no se queda guardado, tiende a desbordarse, a salir hacia afuera convertido en agresividad. Y esto no es solo algo individual, escala. Lo vemos en las personas, sí, pero también en pueblos y hasta en civilizaciones enteras. Ahora, uno podría pensar que la frustración es la causa de todo, pero no. Es solo un síntoma, la fiebre. Para encontrar la verdadera infección, tenemos que ir un nivel más abajo, y ahí nos encontramos con la trampa del deseo. Para entender esto, Silo nos presenta una distinción que es clave. Por un lado está la necesidad. Esto es vital. Si no la cubrimos, nuestra integridad corre peligro. Pero por otro lado está el deseo, que es un impulso hacia algo que no tenemos, pero que si no lo conseguimos, pues no pasa nada grave. Nuestra integridad no está en juego. La diferencia es enorme. Y esta cita lo resume de una forma, contundente. El origen de la frustración, la agresividad y la violencia está en el abandono del ser humano a los deseos. O sea, el verdadero motor que nos lleva directos a la frustración es el deseo. Para que esta idea no se quede solo en palabras, Silo usa una parábola, una pequeña historia que lo ilustra a la perfección. Todo empieza con un viajero que tiene por delante una travesía muy, muy larga. En esta parábola, todo es un símbolo. El animal que tira del carro representa nuestra necesidad básica. El carro que va detrás es el deseo, y las dos ruedas de ese carro que giran siempre juntas son el placer y el dolor. El viajero, en su afán de hacer el viaje más placentero, empieza a decorar y a cargar más y más cosas en el carro del deseo. Pero claro, cuanto más lo adorna, más pesado se vuelve. Y llega un momento en que el pobre animal de la necesidad, ya agotado, simplemente no puede más. Se para. El viaje se detiene. Y es en ese momento que llega la revelación. El viajero lo entiende y decide abandonar el carro. Al hacerlo, es cierto, pierde la rueda del placer, pero al mismo tiempo se libera de su compañera inseparable, la rueda del sufrimiento. Y ahora sí, montado solamente sobre el animal de la necesidad, avanza libre y ligero hacia su destino. Bien, dejamos atrás la parábola del deseo porque hay otro gran mecanismo de sufrimiento que opera a la par: la culpa. Ahora vamos a ver cómo podemos empezar a liberarnos de ella. Para explicar esto, Silo nos habla del núcleo de ensueño. Imaginemos que es como un clima interno, como una neblina constante de culpa que lo va tiñendo todo. No es algo que vemos directamente, sino un estado de ánimo de fondo que condiciona todo lo que hacemos, muchas veces sin que ni nos demos cuenta. Y para cortar con este ciclo, la propuesta de Silo es radical. Es una idea que resuena con una fuerza tremenda. Deja por primera vez en la historia de buscar culpables. Pero, ojo, aclaremos algo que es muy importante. Esto no quiere decir que no seamos responsables. Claro que somos responsables de nuestros actos. Lo que sí lo distingue es la culpa, que nos paraliza y solo busca castigo, de la responsabilidad, que nos permite corregir el rumbo y seguir adelante. Y con todo esto, hemos ido cavando más y más profundo, hasta llegar al núcleo de todo el asunto, a la raíz final de la que parece brotar todo lo demás. Y esa raíz es la posesión. La clave nos la da esta otra cita. Detrás del deseo y detrás de la necesidad está sin duda la posesión. La posesión es ese impulso primario de aferrarse a las cosas, a las personas, a las ideas, incluso a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, si unimos todas las piezas, la cadena del sufrimiento queda muy clara. Todo arranca con la posesión.
ese impulso de retener. De ahí brota el deseo de poseer algo. Cuando ese deseo se frustra, cuando no lo conseguimos, aparece la frustración. Y el resultado final es el sufrimiento. Ok, ya hemos llegado a la raíz del problema. Pero Silo no se queda ahí, en el diagnóstico. También propone un camino de salida, una vía que él llama el camino de la reconciliación. Este camino tiene pasos muy concretos. Habla de reconciliarnos con el propio pasado, de superar los resentimientos, de ordenar nuestras actividades en el presente y, muy importante, de darle un sentido, una dirección al futuro. La clave, según él, está en cultivar activamente el deseo de la propia reconciliación. Y es fundamental no confundir esto con el simple perdón, porque perdonar a veces puede poner a uno en un lugar de superioridad moral. La reconciliación es otra cosa. Es un acto de comprensión sincera y profunda de lo que pasó, y eso es lo que de verdad tiene el poder de transformar una vida. Y cerramos con una pregunta que queda flotando en el aire. Si la raíz de nuestro sufrimiento no está tanto en lo que hacemos, sino en ese impulso tan profundo de posesión, ¿cómo empezamos realmente a cambiar de dirección? Es una pregunta para quedarse pensando, ¿no? Todo este análisis que hemos recorrido se basa, como decíamos, en la recopilación de charlas y comentarios de Silo. Para quienes quieran profundizar mucho más en estas ideas, su obra completa está disponible en la página web que aparece en pantalla, www.silo.net. Gracias por acompañarnos en esta exploración.